Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla en vivo organizada por Patres Antofagasta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación ejecutado por la Universidad Católica del Norte. ¿Qué son los meteoritos? ¿De dónde vienen los meteoritos? Hoy lo sabremos. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Millarca Valenzuela, geóloga, doctora en Ciencias, mención Geología de la Universidad de Chile y profesora asociada del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte. Dejamos con ustedes a la doctora Millarca Valenzuela, quien presentará su charla Las rocas que caen del cielo. Adelante, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, llegué a Antofagasta hace poco, soy antofagastina, así que mi primera diapo justamente muestra los íconos de esta gran región, que además resulta ser muy importante para el estudio que yo hago, que es el estudio de meteoritos, como lo van a poder ver en el transcurso de esta charla. Así que partamos. Bueno, todos hemos tenido la posibilidad en esas noches bien oscuras, sobre todo la gente que vive en Antofagasta, que ha tenido la posibilidad de estar o en la playa o en el desierto, de poder ver las estrellas y de vez en cuando ver unas estrellas que se mueven en el cielo, que generalmente le llamamos estrellas fugaces, o a veces unas más grandes que en general la gente tiende a tomarle fotos o videos, que son lo que conocemos como bólidos o bolas de fuego. Entonces, es un proceso que ocurre todos los días en el planeta y que entonces hoy día voy a contarles un poquito de eso, del tipo de material que cae, de qué tamaños de partículas caen, etc. Entonces, uno de los fenómenos que se pueden observar bastante frecuente son en algunos momentos del año estas como lluvias de meteoros que le llaman, mal llamadas lluvias de meteoritos también, que corresponden entonces también a un fenómeno bastante común, que en todas partes se sabe cuándo va a ser, entonces la gente se prepara para ir a ver esto a algún lugar oscuro. Entonces también eso vamos a ver. Y de vez en cuando entonces, como les decía, podemos tener la experiencia de ver un bólido, que es un elemento muy brillante que puede entonces llamar la atención y de hecho mucha gente se asusta cuando los ve. Esto podemos ver, puede ser de origen natural, o sea, de una roca del espacio que está cayendo a la Tierra, pero también se puede dar en el caso de que basura espacial caiga, entre a la atmósfera de la Tierra y por lo mismo entonces puede caer. Y eso lo podemos diferenciar de diferentes formas, una vez debido a la velocidad de entrada de estos objetos. Entonces, voy a mostrarles un video que preparó el Royal Observatory de Greenwich en Inglaterra, que muestra un poco un cartoon sobre estos diferentes elementos de los que estamos hablando, que son los meteoritos, los meteoros, los fireballs, los cometas, los asteroides. ¿Ya? Entonces, acá vemos cómo sería la configuración de nuestro sistema solar. Y hay un lugar muy especial entre medio de Júpiter y de Marte que se conoce como el cinturón de asteroides, que está marcado acá con estos fragmentos de rocas donde están muchos asteroides. Ahí entonces es un lugar que, debido a la gran atracción que genera Júpiter, sus tirones gravitacionales generaron que no se creara un planeta ahí, se generara entonces este material que aquí lo vemos como que van corriendo a través de alrededor del Sol y que eventualmente pueden chocar y entonces mandar un pedacito hacia afuera. Entonces, lo que vemos acá, perdón, es un grupo de diferentes elementos, si ven algunos más oscuros, otros más claros, y también vemos algo que es medio claro, que son hielos, que a veces provienen también, pueden caer como meteoritos o pueden disiparse completamente y a veces también lo podemos ver como cometas. Entonces acá vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. Cuando este material es de roca, es grande, se llama asteroide. Si es chiquitito como este que se veía acá
Ay, perdón, se volvió a hacer. Este chiquitito que vemos acá. Entonces, el grande, está de referencia a la torre Eiffel, se llama asteroide, y si se le sale un pedacito a uno de estos asteroides grandes, entonces tenemos lo que se conoce como meteoroide, que sería entonces este chiquitito, que va viajando entre los planetas. Cuando uno de estos pedacitos entra en la atmósfera de la Tierra, entonces la fricción con la atmósfera va a generar un fenómeno luminoso, que es entonces lo que conocemos como meteoro, que se ve acá. Entonces vienen cayendo a gran velocidad y muchos de esos la atmósfera hace que se desintegren completamente. Ay, perdón. Y solamente un porcentaje de ellos entonces puede llegar a la Tierra, ahí sale como con un impacto. No siempre tenemos impacto, sino que la atmósfera desacelera completamente al meteoro que viene entrando y cae como una roca que hubiéramos tirado desde un avión, ya con una caída libre, y entonces mucho de este material no deja huella como un cráter, sino que cae en caída libre. Ahora, si es mucho más grande, obviamente ese encuentro va a ser más fuerte y va a generar un cráter, y eventualmente, si es mucho mayor y cae en un lugar poblado, genera un problema porque se comporta casi como tirar una bomba. Entonces genera un cráter grande y que puede generar destrucción local. Entonces, esos son un pequeño porcentaje. Ahora, dentro de los meteoritos hay unos que son muy ricos en hierro, que son los meteoritos de hierro, que además entonces son magnéticos. Y dentro de todos los meteoritos, este grupo de rocas son lo más antiguo que nosotros podemos encontrar en la Tierra. Y entonces acá hay como una secuencia de cosas antiguas. Le pusieron a la reina Isabel en un extremo. Y el meteorito como uno de los elementos más antiguos que podemos acceder en la Tierra, porque tiene casi la edad de la formación del sistema solar, que eso es 4.560 millones de años. O sea, son las abuelitas de todas las rocas de la Tierra. Y lo que podemos también observar en el sistema solar es que están todos los planetas pequeños más cerca del Sol, y los planetas gaseosos grandes hacia afuera, desde Júpiter hacia las órbitas más externas, y en este lugar donde Júpiter funciona casi como un guardián de un ambiente que va a estar dominado por hielos más allá de su órbita, y desde su órbita hacia adentro va a estar más dominado por rocas. Entonces eso es lo que se llama como la línea de hielo. Entonces ahí se muestran muchas cosas asociadas a lo frío, obviamente. Y entonces, si seguimos ahí, está Saturno, está Urano, Neptuno, y en el límite está Plutón, que es donde hay un cinturón de material remanente de la formación del sistema solar, dominado por partículas que son más ricas en hielo, donde se encuentra el no planeta, que estuvo como planeta en algún momento, lo sacaron de esa categoría, Plutón, y que ahora piensa en volverlo a poner. Bueno, es una discusión que existe. Entonces, ese cinturón de Kuiper es el límite de donde está el sector donde se encuentran los planetas, y donde eventualmente pueden salir algunos fragmentos de estos que son los cometas de corto periodo. Si seguimos un poco más allá, vamos a ver que todo el sistema solar está rodeado por estas remanentes de hielo que se llama la nube de Oort, y que eventualmente puede enviar material también hacia adentro del sistema solar, y ahí es la explicación de algunos de los cometas de largo periodo que al acercarse al Sol van a generar estas colas que pueden ser muy, muy largas cuando están cerca del Sol. Algunos de ellos pueden caer directamente al Sol y evaporarse, y otros se salvan, vuelven a dar la vuelta y pueden entonces
tener algunos ciclos alrededor del Sol, entonces de vez en cuando los humanos los podemos ver. Y lo que les mostraba al principio, que son las lluvias de meteoros, que se producen producto del fraccionamiento de estos tipos de cometas, que entonces quedan en su trayectoria como escombros, y que eventualmente la Tierra, al orbitar alrededor del Sol, puede encontrárselos, y entonces se ve como que vinieran rocas desde el mismo lugar. A eso le llamamos entonces las lluvias de meteoros, y como siempre nos encontramos con ese material cuando pasamos, nuestra órbita pasa por el sector donde están esos escombros, es la razón por la cual nosotros sabemos en qué fecha vamos a ver cierto grupo de estrellas fugaces, y que están en un calendario y que tienen el nombre, lo da según la radiante, que significa el lugar donde se ve que el trazo del meteoro parte. Entonces, si es que está en la constelación de Acuario, uno le llama Aquarias. Si es que se ve que su radiante viene desde Leo, entonces son Leónidas, etc. A eso de esta forma se le pone el nombre. Entonces, eso es como algo muy típico que podemos ver en ciertas noches. Y gracias entonces al bombardeo de estos materiales que son de roca y también de hielo, la Tierra ese material lo recibió tempranamente, y gracias a eso entonces tiene algunos elementos importantes que sin ellos no podría surgir la vida. Es, por ejemplo, el agua que tenemos. O sea, el agua parte del lugar donde se formó a una cierta distancia del Sol, pero además por la contribución que hicieron los cometas y los meteoritos, sobre todo un tipo de meteorito, que entonces aportaron este importante elemento que es base para generar vida. Entonces ahí tenemos nuestra Tierra llena de agua, y ahí también, como se ve, también en los cometas y en los meteoritos vienen algunas partículas de compuestos orgánicos no bióticos, que pueden haber sido los ladrillos de construcción de moléculas más complejas que habrían sido los precursores de la vida en nuestro planeta, y a lo mejor también en otros planetas, pero que no tuvieron la suerte que tiene la Tierra, que es estar a una distancia del Sol que le permite mantener el agua en tres estados, el líquido, el sólido y el gaseoso, que hace entonces que, bueno, y un montón de otros parámetros muy importantes que permiten la preservación de la materia orgánica, como el campo magnético, por ejemplo, que deflecta toda la radiación nociva que destruiría esas moléculas, entonces es un lugar muy bueno como para que la vida esencial pudiera evolucionar en el tiempo y generar toda la evolución de los animales y la vida, las plantas, los hongos, los microorganismos, etc. Todo lo que convive en la Tierra es preciado, precioso, dado que tiene condiciones únicas con respecto a otros planetas del sistema solar. Entonces, actualmente hay muchas misiones de diferentes países, de diferentes conglomerados de países. Algunos está la Agencia Europea, está también la NASA, JAXA, que es la japonesa, estudiando entonces estos cuerpos, asteroides y cometas, para tratar de entender entonces estos orígenes planetarios que podrían darnos más información sobre cómo se formó el agua, cómo llegó a lo mejor la vida, de qué forma esta interacción planetaria fue la responsable de la configuración que vemos actualmente. Ahí termina este videíto, y ahora sí puedo continuar. Entonces, este sketch que me gusta mucho, que lo hizo Sofía Pino, de la Universidad Geóloga, o sea, estudiante de Geología de la Universidad de Temuco, muestra entonces el resumen de esto que vimos en el video, que son estas entidades que tenemos. Ojalá que de esta presentación les quede claro a los que la están viendo, que las diferencias que existen entonces entre un asteroide, que es una roca más grande,
que está orbitando alrededor del Sol, el meteoroide que está volando entre medio y que es un pedacito de ese asteroide, los cometas que les decía que tienen estas colas enormes y que sus núcleos generalmente tienen más material de hielo, producto de que pueden provenir del cinturón de Kuiper o del cinturón de Oort, perdón. Y entonces cuando entran estos materiales en contacto con la atmósfera de la Tierra o en algún otro planeta, entonces cuando hay atmósfera como la de la Tierra, se va a generar una sublimación del material por la fricción con esta atmósfera y va a generar entonces un evento visual, luminoso, al cual le vamos a llamar meteoros, si son como las estrellas fugaces, y bólidos, si es que son grandes y perduran en el tiempo. Y solo si es que llegan a la Tierra, si es que sobreviven este paso y llegan a la Tierra, entonces a ese fenómeno que es, o sea, a esa roca que llegó a la Tierra y que podemos recoger, eso le llamamos meteorito, ¿ya? No cuando están volando son meteoros. Y este material entra del orden de cientos de toneladas diarias y casi todo en pequeños tamaños, del tamaño de un grano de arena. ¿Ya? Y a eso le llamamos micrometeoritos, que también es un tipo de material que está todo el tiempo acretando la Tierra. Y lo que hemos podido descifrar mirando entonces las trayectorias de los meteoroides que se acercan a la Tierra gracias a los telescopios, podemos entonces ver cuáles son sus órbitas de entrada, o sea, desde dónde vienen, y del porcentaje de avistamientos y observaciones que se han hecho de este material que llega a la Tierra. La mayor parte proviene de este cinturón que vimos también en el video, que está entre Marte y Júpiter, que se llama cinturón principal de asteroides, ¿ya? Si vemos esto en planta, acá está Júpiter, acá está la Tierra, acá está Marte y la Luna también. Entonces tenemos que la gran cantidad de asteroides se encuentra entre Júpiter y Marte, pero también tenemos algunos asteroides que cruzan las órbitas internas de los planetas, que son los que se conocen como Near Earth Asteroid o asteroides cercanos a la Tierra, y que son la fuente de los estudios más acuciosos para determinar si alguno de estos tiene una trayectoria en colisión con la Tierra en algún momento. O sea, puede que pase la órbita de la Tierra, pero la Tierra se encuentra en otro lugar. Entonces, lo que los astrónomos están tratando de definir es justamente cuáles son las posiciones y los tiempos en los cuales podría haber una colisión. Y les cuento yo que tuve el honor de ser galardonada le pusieron mi nombre a un asteroide, al asteroide 11819, así que ahora se llama Millarca, y que está en la mitad de este cinturón de asteroides y que tiene una órbita muy fija, que esperamos que nunca se salga de ahí, cosa de que no sea uno de los tantos asteroides que pueden chocar con la Tierra. Otra cosa que les muestro acá es que también los meteoritos pueden venir de superficies planetarias como la de Marte o de la Luna. Pensamos que podría a lo mejor eventualmente también llegar algo de Venus, pero le afecta bastante la masa de los planetas. En este caso Marte es chico, como un tercio de la Tierra. La Luna también es bastante chica, y entonces cuando ocurre una colisión con estas superficies planetarias, es más fácil que un pedacito de la corteza de estas superficies se aceleren más allá de la velocidad de escape, que es la que retiene, o sea, la gravedad del planeta retiene un montón de ese material, pero algunos logran escapar y entonces pueden llegar eventualmente a la Tierra. Entonces, por eso tenemos meteoritos que vienen de Marte y meteoritos que vienen de la Luna. Pero la mayor parte viene del cinturón de asteroides. Entonces, esta es una imagen, una recreación de los asteroides que han sido descubiertos por más de casi 30 años, y que se ve entonces que la gran cantidad de asteroides está ahí dominada entre la órbita de Júpiter y Marte,
con estos grupos de asteroides más azulitos que van acoplados a la órbita de Júpiter, que va acá, que es el que se ve acá en azul. Y si pueden ver, también se ven unos puntitos rojos que serían entonces los asteroides que cruzan estas órbitas internas del sistema solar. ¿Ya? Entonces, y estas están en rojo porque son los que requieren ser estudiados y se requiere que tengamos mejor estadística y más descubrimientos para entonces tener una gran base de datos que nos permita anticiparnos a una posible colisión y a los efectos que puede generar un impacto con un asteroide. Entonces los meteoritos caen, todos los días está cayendo material extraterrestre a la Tierra, en toda la superficie de la Tierra. Obviamente muchos caen en el mar y se pierden, pero entonces su caída es aleatoria, pero su acumulación depende de cuánto el tiempo que se preserve en la superficie. Y eso tiene una directa relación con la cantidad de agua líquida disponible, que es uno de sus principales enemigos. Es el principal corrosivo que va a destruir el meteorito y lo va a transformar en suelo. Entonces, si bien están cayendo en todos los lugares del mundo, van a acumularse entonces los lugares donde haya más sequedad, como en los desiertos calientes, que acá les muestro un mapa donde aparece el Sahara, que fue el principal lugar donde se buscaron meteoritos por mucho tiempo, también acá en Estados Unidos, en Australia, y también en el desierto de Atacama, que fue bastante más tarde cuando empezaron las búsquedas en Atacama. Entonces ahí vemos Atacama, y este es un close-up a superficies que podemos caminar nosotros en Atacama. Acá están esa de blanco soy yo, y esos son mis colegas. Nos separamos como 10 metros aproximadamente, y buscamos caminando lento, estando muy concentrados, solo con nuestros ojos, y muy, muy atentos a tratar de ver desde fragmentos pequeños hasta fragmentos más grandes. Otro lugar donde se puede encontrar muchos meteoritos es en otro desierto, pero es un desierto frío, como la Antártica. Entonces, acá vemos, todas estas son expediciones de Estados Unidos, que las hacen todos los veranos, y genera una línea acá, que no es trivial, no es de casualidad que genera una línea, sino que es justo en el lugar donde aparecen las montañas transantárticas, dado que en la Antártica, al caer los meteoritos, caen no como en el desierto, que son superficies sólidas, estables. En la Antártica lo que pasa es que son hielos, son glaciares que se están moviendo, entonces estos empiezan a reptar, a moverse lentamente, y cuando chocan con algo sólido como una montaña, entonces ahí para su flujo, y entonces lo que haya transportado el hielo puede exhumar en superficie, reaparecer después de que se erosiona por el viento. Entonces acá es el principal lugar de donde vienen casi todos los meteoritos de las colecciones del mundo. Muchos otros países también están haciendo este tipo de campañas, y Chile, su última base es en el glaciar Unión, que es más o menos cerca de este sector, pero que no es una base permanente. Las bases permanentes están en la península, y en la península llueve mucho, y como ya les conté, el agua líquida destruye los meteoritos, así que no es un buen lugar para buscar. De todas formas, tenemos pensado en el futuro tratar de hacer una expedición en la Antártica para buscar meteoritos en el sector cercano a la última base chilena. ¿Cómo se ven cuando los encontramos? Esta es una foto ahí de uno bastante grande, lo más común que encontramos son bastante más pequeños que este, y si ustedes se dan cuenta tiene algo negro que lo cubre, que se conoce como corteza de fusión, y que corresponde entonces a el material que se funde cuando entra en la atmósfera, como lo vimos en el dibujo, que se veía como en llamas este meteoroide entrando en la atmósfera. Entonces ese calor genera la fusión de menos de 1 milímetro de roca, que va a generar entonces esta textura que es muy típica de meteoritos, pero que las rocas terrestres tienen otras cosas que se pueden confundir con una corteza de fusión.
nuestra búsqueda, que es caminando lento, nos permite incluso encontrar meteoritos muy pequeños, lo que hace que podamos hacer un estudio del flujo de material extraterrestre muy detallado, ¿sí? Como de cómo se comporta, si, no sé, a veces en una expedición podemos encontrar 600 fragmentos, podemos entonces hacer una buena estadística de cómo se comporta ese material, y si logramos datar esos meteoritos, además podemos saber cuándo llegaron a la Tierra y ver entonces en el rango que ese tiempo muestra, cómo ha sido la variación del flujo, si está dominado por un tipo de meteorito, si está dominada por otro tipo de meteorito. Así que ese es un trabajo que es muy largo de hacer, pero que es muy interesante y que hacemos con los meteoritos de Atacama. Hay otra muestra. Y cuando entonces empezamos a ver cómo se comporta lo que encontramos, lo que vemos es que meteoritos que se ven caer, o sea, que ustedes lo vieron en el cielo y lo recogieron, solamente los meteoritos que están en colección son 2% del total, o sea, son muy escasos. Lo más común son los que se encuentran después de un tiempo. Dentro de esto, los más abundantes son los que provienen de las expediciones antárticas, y solamente un 32% a las otras, a las expediciones en desiertos calientes y los que encuentran por casualidad un meteorito. De ese grupo de meteoritos, entonces lo que podemos ver es que está muy dominado, 97% de ese número, unos tipos de rocas de la Tierra, que obviamente si lo miramos en un microscopio se ven bastante diferentes, y a muestra de mano también tienen esta peculiaridad de la corteza de fusión que les estaba contando. Dentro de eso, de ese 97%, la mayor cantidad corresponden a un tipo que se llaman condritos, que son meteoritos primitivos, se formaron cuando todavía los planetas no se creaban, o sea, son como los ladrillos de construcción de los planetas, y solamente un 10% de estos meteoritos de roca, pero ya en fases más evolucionadas, en las cuales sí ha habido fusión de la roca, a diferencia de esta que jamás llegaron a temperaturas muy altas. Solamente un 2% corresponde a los más famosos, que casi todos cuando dicen meteoritos se imaginan un meteorito de hierro, porque son obviamente muy llamativos. Y solamente un 1% corresponde a meteoritos que son extremadamente raros, que tienen silicatos, estos que se ven acá verdecitos, con una masa fundamental que es de hierro-níquel, y que los coleccionistas lo que más buscan porque es extremadamente raro y parece una joya. De eso entonces, de estos que son los mayoritarios, además, lo que más domina es un grupo químico que se conocen como condritos ordinarios, así que casi toda la colección de meteoritos de la Tierra está dominado por este tipo de condrito ordinario. Pero si ven, los condritos ordinarios son solamente esta parte de la clasificación, entonces de esto tenemos mucho, y de estos que son más raros, tenemos muy poquitos, pero son muy importantes estos los carbonáceos, condritos carbonáceos, para entender procesos de formación del sistema solar, el origen de moléculas orgánicas en el sistema solar como precursores de vida, no solamente en la Tierra, sino que a lo mejor en Marte o en otros lugares que hubieran habido buenas condiciones para que prosperaran este tipo de material. Y también vemos otro tipo que están entonces los que les mostré, los de hierro, los de hierro y silicato, y dentro de estos que son ya diferenciados también tenemos los meteoritos que vienen de Marte y de la Luna. Los lugares donde nosotros buscamos en la segunda región están acá marcados con rojo. Este es el primer sitio que se buscó por coleccionistas privados. De hecho, los más famosos de ellos son los hermanos Martínez, que son los creadores del Museo del Meteorito, que está actualmente en San Pedro de Atacama y que tiene una de las colecciones más bien preservadas y bonitas de meteoritos chilenos. Y estas zonas de acá son las que nosotros hemos estado buscando durante mucho tiempo, y lamentablemente muchos de estos están en repositorios extranjeros, dado que
Chile como gobierno y no ha tenido como la prioridad de crear un repositorio. En el 2018 yo estuve trabajando en Cernagiomín y ahí logramos crear un repositorio nacional, pero todavía falta la parte de legislar para que los meteoritos sean protegidos y normada la forma en que la gente los busca y luego se los lleva a su casa. Entonces la idea es que no se los lleven todo a su casa, sino que dejen un pedacito de cada meteorito en un museo como el Repositorio Nacional o repositorios que son regionales. En este caso, porque yo estoy acá y soy la única curadora en este momento de meteoritos en Chile, tendría que ser a lo mejor en el Museo Humberto Fuenzalida de la Universidad Católica del Norte. Entonces acá otra foto de cómo buscamos meteoritos en el desierto, a un grupo más grande, donde entonces todos vamos alineados buscando, caminando por el desierto, como lo que se llama comúnmente peinar una superficie, y entonces en una de estas vueltas a veces podemos encontrar uno. Es bajo el número de recuperación por día, pero por eso nos quedamos 2 semanas durmiendo ahí para tratar de aumentar el número de hallazgos. Ahí se ven entonces las líneas en las cuales caminamos, la distancia, y esto se llama búsqueda sistemática, que es lo que nos permite entonces encontrar cosas, o sea, materiales que son muy pequeñitos que si hubiéramos ido en un auto o lo que sea, no hubiéramos sido capaces de ver. Y entonces cuando los encontramos es el momento más feliz del día, todos paramos para felicitar al compañero que lo encuentra. Entonces acá tenemos el buscador, el que lo encontró con su meteorito, ahí yo puse una foto donde aparezco con uno bien grande, pero lo normal es encontrar cosas muy pequeñitas. Entonces un pequeño juego para ustedes, que esto es la realidad que nos toca vivir a nosotros en terreno, es ¿cuál de estas rocas ustedes se imaginan que es un meteorito? Si ven, mírenlas bien. Lo que les decía era que lamentablemente en Chile estamos dominados por rocas volcánicas e intrusivas que tienen colores muy similares a los meteoritos. Entonces, eso fue muy difícil de superar, el poder entrenar el ojo hasta poder discriminar mejor entre un meteorito y una roca ígnea. Entonces, espero que ya tengan su favorito. Vamos a ver quiénes me comentan en los comentarios si le achuntaron. Ese era el meteorito. Si ven, es café chocolate, pero se parece mucho a este color también. Solo que este meteorito voló por el aire y por lo mismo tiene una textura más suave que el de las rocas terrestres. Entonces, son pocos meteoritos por persona al día. Cuando llegamos al laboratorio, lo que primero hacemos es cortar los meteoritos, porque está una de mis estudiantes, Camila Caviedas, en la Universidad Católica del Norte, y con eso entonces podemos hacer etiquetas, y esa es la forma entonces que nos permite estudiar su mineralogía, sus texturas, y poder entonces tratar de clasificarlo, que es uno de los procesos más importantes. Antes de cualquier cosa necesitamos saber qué es y idealmente saber también su edad y otras cosas, solo que tener edad es muy caro. Así se ven cuando los miramos en el microscopio. Esto, como son cortes pulidos, nos permite ver todo lo que son opacos, que son estos metales, metales de hierro níquel y además de sulfato de hierro con tetroilita. Y vemos también los efectos de la meteorización, producto de estar en un ambiente oxidante como es la atmósfera de la Tierra. Esto es un condrito carbonáceo, de los más poco comunes, pero que contiene la información más importante para estudiar los procesos tempranos de formación del sistema solar. Cada uno de estos circulitos que ven ustedes acá fueron granitos de polvo de la nebulosa solar, que se fundieron cuando el Sol se encendió y que entonces quedaron atrapados en estas rocas, en estos ladrillos de construcción de planetas, junto con un montón de otros materiales que provienen de diferentes lugares. Entonces, estudiar un meteorito es muy complejo justamente porque cada material proviene de un lugar y tiene una historia diferente. Estas cositas blancas que parecen nubes son los materiales más antiguos. Lo que primero se formó en el sistema solar fueron lo que nosotros denominamos inclusiones calcoalumínicas,
y que si hacemos dataciones de ese material, obtenemos entonces el momento cero de la formación del sistema solar, que sería 4.568 millones de años. Así se ven estos cóndrulos que le llamamos, y esa es la razón por qué el grupo más abundante de estos meteoritos primitivos se llaman condritos, porque tienen estas cositas redondas que llamamos cóndrulos. Acá se ve que están muy densamente distribuidos. Y entonces esta heterogeneidad del momento en que se formaron nos da mucha información sobre esas condiciones que tenía el sistema solar en ese momento. Estos son los cóndrulos, las inclusiones calcoalumínicas, el hierro-níquel, el metal, los sulfuros, la matriz que puede tener silicatos hidratados, o sea, haber moléculas de agua metidas dentro de su estructura, y también granos de diamante y de carburos de silicio, que son lo más antiguo, es como el material heredado de la estrella que explotó y que generó entonces el polvo de la nebulosa solar. Así se ven los cóndrulos cuando los miramos en el microscopio, son hermosos, parece una caja de joyas, con estos colores muy bonitos, que este es un olivino, por ejemplo, con esta forma circular, y uno más chiquitito acá adosado. Y esta nubecita que les digo son las inclusiones calcoalumínicas, que serían el elemento más antiguo del sistema solar. Entonces, lo que hemos logrado conocer estudiando meteoritos del desierto de Atacama incluye todas estas cosas maravillosas, que es el estudio de los procesos primarios a través de estos materiales como los cóndrulos, las inclusiones calcoalumínicas, los metales que ven acá como circulitos. Entonces, eso ha sido muy interesante, y es parte de lo que están haciendo las nuevas generaciones de geólogos que se están formando para ser investigadores en meteoritos, que son todavía muy poquitos, pero que esperamos que con el tiempo vaya creciendo. También dentro de lo que hemos encontrado meteoritos que no habían sido descritos, tipos de meteoritos que no habían sido descritos anteriormente, que eso es de verdad como encontrar una nueva pieza del puzzle que nos permita entender mejor la formación del sistema solar cuando aparecen estos elementos, que en este caso es esta estrellita de acá, que da un valor diferente de las composiciones químicas de sus olivinos y piroxenos, que son los minerales más comunes en los condritos ordinarios. Y entonces estamos generando entonces casi un nuevo grupo. Y los estudiamos porque ese material, como está de alguna forma, es un registro de un momento al inicio de la formación, entonces nos da información para entender la formación de nuestro propio sistema solar, pero también nos da claves para interpretar lo que vemos. Por ejemplo, esta es una imagen que tomó en el observatorio ALMA, acá en la segunda región, con espectroscopía, que muestra entonces un sistema planetario todavía que está como formándose. Entonces, cuando aparece la imagen, este es el modelo que explica cómo estarían distribuidos los planetas en este sistema que se está formando. Entonces se ve este gas y polvo inicial que habría sido el origen de nuestro sistema solar también. Entonces, los meteoritos de alguna forma aportan esa información. Ahí está también así lleno de polvo, y después cuando se prende el sol, entonces todo el polvo es barrido, y eso es lo que llega a los lugares donde se concentra este material remanente, que uno es el cinturón de asteroides, otro es el cinturón de Kuiper, y otro más lejano es la nube de Oort. Entonces es muy importante para entender cómo se forman los sistemas planetarios, en particular el nuestro, pero ha sido clave para poder entender cómo se forman en otros lugares, ¿ya? Y ahora hay un gran auge de la búsqueda de otros planetas, exoplanetas se le llaman, que se encuentran orbitando en otras estrellas, y ha sido entonces clave para poder entender cómo estos materiales pueden haberse generado, o sea, cómo se mezclaron, que entonces incluye una acreción in situ inicial, pero posteriormente un movimiento generado por la gravedad de los planetas y su interacción con su estrella,
que hace que estos planetas más grandes, los que primero se forman, vayan moviéndose hacia su estrella central y con eso dispersen mucho del material que se formó a diferentes distancias del Sol y que tienen diferente composición química, y que entonces se genere una mezcla química radial, o sea, con respecto a la distancia al Sol, que permite entonces que existan materiales de alta temperatura conviviendo con materiales de baja temperatura. Entonces eso es muy importante y que ayuda a entender estos procesos a través de los meteoritos. Otra cosa muy importante es el origen de la vida, que yo creo que es una de las preguntas más importantes que todavía no logramos entender del todo en nuestro tiempo. No sabemos todavía dónde se formó, si se formó acá en la Tierra como primera vez o no viajó desde algún lugar una semilla de vida que prosperó acá en la Tierra. Entonces, acá se ve como una imagen de la Tierra primitiva llena de lava, de impactos de meteoritos. Era como el lugar propicio donde había mucha energía y donde había muchos nichos en los cuales estas moléculas orgánicas que llegaban entonces son moléculas orgánicas no bióticas, o sea, no eran vida, sino que eran los ladrillos para la vida, podrían entonces haber generado la concentración necesaria y las condiciones como para que estas moléculas muy simples se empezaran a reunir para formar estructuras más complejas. Entonces, una de las teorías es que la vida se formó no en superficie, sino que en el océano, en unas formaciones donde se generaba material que se desgasificaba del interior de la Tierra, que se le llaman chimeneas negras, que están en el fondo oceánico, y que de alguna forma eso fue importante para que después la vida prosperara de forma como microorganismo, acá como una foto, estos pictóricos de esa Tierra primitiva, con estos colonias de bacterias viviendo y generando lo que conocemos actualmente como estromatolitos, que todavía podemos encontrar colonias de estos tatarabuelos que tenemos en el origen de la vida. Por ejemplo, en Chile está en la Laguna Amarga, en el Parque Torres del Paine. También los estudiamos porque nos dan acceso a material planetario que de otra forma no podríamos obtener, como es el caso, por ejemplo, de los meteoritos marcianos. O sea, acá hay una imagen del meteorito Nakla que cayó en 1911 en Egipto. Y ustedes podrían preguntarse, ¿cómo no sabe que viene de Marte? Eso no fue fácil de saber hasta que no tuvimos una sonda que fue a Marte y que hizo análisis químicos de la atmósfera y parte del regolito. Entonces, por mucho tiempo, muchos de estos meteoritos estuvieron guardados en las colecciones de los museos, catalogados como material asteroidal, y fue solamente después de que pudimos tener datos obtenidos por las diferentes misiones en Marte, que pudimos entonces hacer una comparación de las composiciones químicas de muchos de estos meteoritos, y algunos de ellos tenían exactamente la composición de gases de que tenía la atmósfera de Marte. Entonces, esa fue la forma en que descubrimos que en las colecciones había muchos meteoritos marcianos. Y les cuento algo que es bien sorprendente, que en el 2016 una familia que fue a acampar a San Pedro de Atacama, que venía de Francia, encontró esta roca muy extraña. Ustedes ya saben que esto negro puede ser una corteza de fusión. Entonces ellos fueron a preguntar al Museo del Meteorito, y ahí ellos le dijeron, parece meteorito, cortaron un pedacito, lo mandaron a clasificar a Francia, y resultó ser un meteorito marciano. Así que fue de verdad un descubrimiento increíble. Lamentablemente se fue a otro país, pero al menos la información científica ha sido preservada, y bueno, los dueños son gente que piensa venderlo en algún momento, es que ya no lo han vendido. Entonces, pero es el primer meteorito marciano en la colección, o sea, que fue encontrado en Chile.
Y la última razón ahí por lo que estudiamos es justamente con lo que les contaba acerca del flujo de material extraterrestre a la Tierra en el rango de tiempo que da entonces estas edades terrestres de lo que encontramos en los desiertos. Entonces, esto es un trabajo que hicimos con mis colegas franceses, con algunos colegas chilenos, donde estudiamos entonces el comportamiento de ciertos meteoritos en una zona, dos zonas que se llaman Caleta del Cobre y el Médano, que hicimos dataciones donde llegamos a la impresionante edad de 2 millones de años de llegada a la Tierra de algunos meteoritos, que eso es muy, muy raro en otros desiertos del mundo. Entonces, acá está el proceso en el cual nosotros primero hacemos la clasificación, seleccionamos las muestras que vamos a mandar a datar, las machacamos para hacer una separación de metal, que es el material donde se concentran entonces estos isótopos que después nos sirven para como cronómetro del tiempo de cuando llegaron, y entonces después lo medimos en un espectrómetro de masa que está en Francia, para entonces dar con estas edades que son gracias al método Cloro 36. Con esto entonces se puede graficar cómo se comportan las edades de los meteoritos de Atacama, y lo que se puede ver, esto es una curva acumulativa de esas edades, donde se puede ver que hay muchos que tienen una edad reciente y muy pocos una edad de más de 2 millones de años, ¿ya? Pero que si lo comparamos con respecto a las otras colecciones de meteoritos importantes, que son los meteoritos de la Antártica y la de otros desiertos, podemos ver una gran diferencia en este tipo de curvas para los meteoritos de Atacama. Acá están los de Antártica y estos son los de desiertos calientes. Los desiertos calientes desaparecen muy rápido de la población porque se destruyen. En Antártica también se destruyen casi al 1.000.000 de años, pero en Atacama vemos que la edad promedio es de 700.000 años, que eso es mucho. Entonces es único, este descubrimiento es de verdad increíble en términos de que podemos entonces tener una ventana de 2 millones de años para tratar de entender el flujo de material terrestre a la Tierra acá en el desierto de Atacama, o sea, casi en el patio de nuestras casas. Y estudiando entonces este flujo se llega más o menos al valor de 222, más o menos 15 meteoritos por kilómetro cuadrado por millón de años, que permite entonces refinar lo que se conocía para el flujo en general de meteoritos en la Tierra. Y además, cuando analizamos su composición, podemos ver si es que hay entonces variación dentro de esos condritos ordinarios que son los mayoritarios. Nosotros podemos ver la química de esos materiales y darnos cuenta de que existe un momento en el flujo donde abundan entonces un tipo especial, un tipo de condrito ordinario especial, que son los tipo H, que permiten imaginar escenarios en los cuales podemos generar entonces la llegada de más material de un tipo, que podría ser, por ejemplo, la colisión entre asteroides de ese tipo que hayan generado mayor envío de material a la Tierra. Por último, les quería mencionar una parte de mi trabajo se enfoca a tratar de generar esta red de cámaras para estar monitoreando el cielo, mirando lo que cae todos los días en forma de estos meteoros de los que hablamos, de manera de tratar de determinar cuáles de ellos pueden dejar un meteorito final, o sea, una roca en superficie, y gracias a las cámaras que están ubicadas a una distancia estratégica para poder generar esta reconstrucción de trayectoria, y usando software adecuados, entonces podemos calcular la órbita de entrada y decir de dónde viene, y además la trayectoria de caída que nos permite entonces a lo mejor generar expediciones de búsqueda de ese material que ya no es del flujo extraterrestre de hace 2 millones de años, sino que corresponde al flujo actual.
Esos son los tipos de cámaras que vamos a usar. O sea, acá en la segunda región vamos a ocupar este tipo de cámaras. La idea es que sean por lo menos 5 o 6, y esto es en colaboración con la Universidad Católica del Norte, con la Universidad Antofagasta. Además, en el centro sur, o sea, centro Santiago y cuarta región, se van a ocupar este tipo de cámaras para poder cubrir y ojalá en el futuro cubrir más áreas. Entonces, lo que al final nos gustaría ser capaces es de tener este tipo de imágenes en diferentes puntos, y una vez que esa imagen la obtienen del mismo evento, lo obtienen más de 2 cámaras, entonces podemos hacer ese tipo de cálculo, y después la idea es poder entonces organizar búsquedas con la gente, o sea, hacer ciencia ciudadana, que sería esta de entrenar a la gente como para ir. En el desierto es mucho más fácil, acá esto es en Francia, y por lo tanto sería genial poder contar con estudiantes de enseñanza básica o media para la búsqueda cuando esto sea posible. Esto todavía queda un tiempo para implementar este sistema y todo lo demás, pero esperamos más o menos del orden de un año para que estas cámaras estén operativas, por lo menos en el sector de Antofagasta y a lo mejor un poquito más al sur hacia Copiapó. Así que con esto termino mi presentación. Muchas gracias a todos y quedo atenta a sus consultas. Muchas gracias, Miarca, por tu presentación. Les recordamos a todos y a todas que en este momento nos encontramos con la doctora Miarca Valenzuela, geóloga, doctora en Ciencias de Geología de la Universidad de Chile y profesora asociada del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte, quien acaba de dictar su charla Las rocas que caen del cielo. Bueno, Miarca, te cuento que en este momento nos están viendo más de 100 personas simultáneamente, así que de distintas partes de Chile y también, bueno, de otras partes del mundo. Nos ven desde Valparaíso, desde Las Vizcachas, desde Santiago, Arica, San Pedro de Atacama, Valdivia, La Ligua, de Salta, Argentina, del Servicio Geológico Minero Argentino. Por supuesto, también nos están viendo de Antofagasta. Así que vamos con una pregunta que nos hizo Gabriel Estigarribia, de La Ligua. Él pregunta, ¿cuáles son los tipos de meteoritos más comunes según su composición? Bueno, como lo dije ahí al principio, no sé si, a ver, voy a darme la vuelta rapidito a ver si tengo la imagen. Los más comunes son los meteoritos que están hechos de roca, que son los meteoritos rocosos, acá. Estos son los que abundan por mucho. 97% de todo lo que tenemos en las colecciones de meteoritos de la Tierra están dominados por estos que tienen silicatos como componente principal. O sea, silicatos me refiero a principalmente olivinos, piroxenos, algunas plagioclasas y algunos otros elementos como metales, sulfuros de hierro. Entonces, eso es lo que domina el flujo. Y dentro de eso, que son rocosos, lo más representativos son entonces los condritos, y dentro de los condritos ordinarios. Eso. Muchas gracias. También nos preguntan desde Valdivia, una pregunta que viene de Valdivia, ¿existen depósitos naturales de elementos o compuestos químicos pertenecientes a meteoritos? ¿En la Tierra? ¿Se referirá a la Tierra? Me imagino que sí, sí. Sí, hay algunos lugares donde se cree, o sea, algunos de los elementos que tienen los meteoritos, sobre todo los que llamamos del grupo del platino, como el iridio, por ejemplo, ese tipo de material solamente, o sea, también hay en la Tierra, pero está todo secuestrado en el núcleo de la Tierra. En la corteza es muy difícil de encontrarlo, pero hay algunos lugares, de hecho hay en un sector en Canadá, asociado a un cráter de impacto, hay una concentración anómala de estos elementos químicos
que se cree que pueden tener relación con el mismo impacto que generó el cráter. Pero también hay otras teorías que dicen que también se puede haber generado ciertas acumulaciones en algunos puntos de la Tierra de este tipo de elementos, pero casi todos los yacimientos en la Tierra de estos elementos están asociados a impactos. Por ejemplo, la concentración grande de iridio que se ve en todos los pisos entre el Cretácico y el Terciario en la secuencia estratigráfica, vamos a encontrar una concentración anómala de iridio asociado al impacto del asteroide que está asociado a la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años en la península de Yucatán. Así que en general esos lugares están asociados a cosas meteoríticas. Mira, también nos pregunta Karen Gina, dice una pregunta: ¿cómo podría diferenciar el barniz del desierto con la corteza de datación de un meteorito? No es muy fácil, el barniz del desierto se ve bastante similar a una corteza de fusión, pero ahí lo que ocupamos, bueno, nosotros no ocupamos imanes porque también estudiamos las propiedades magnéticas de los meteoritos, y cuando ustedes le ponen un imán, pasa lo mismo que les pasa si que ponen su teléfono al lado de un imán, le borran la información. Entonces, lo que ocupamos es un medidor de susceptibilidad magnética, que entonces no daña ninguna de sus características magnéticas y nos permite ver, porque los meteoritos, como tienen este metal, que es el hierro-níquel, eso es un elemento extremadamente magnético y que entonces le da como característica a esa roca que tiene órdenes de magnitud, valores de magnetismo, que una roca magnética de la Tierra, como sería una magnetita. Entonces, eso ya es más como específico, ocupamos ese tipo de instrumentos cuando no es fácil reconocer algo que además ha estado mucho tiempo en el desierto y que obviamente ha sido de alguna forma alterado a óxidos de hierro. Entonces se ve en las superficies como con herrumbre, producto de la transformación del hierro-níquel a fases más estables como los óxidos de hierro. Así que no es fácil reconocer, o sea, hay que mirar más criterios cuando la corteza de fusión no permite diferenciar con una pátina del desierto. Doctora, estamos con la doctora Millarca Valenzuela. También nos comentan recientemente que nos están viendo de Chillán, de Calama, dicen nuevamente de Santiago, Antofagasta, y que dicen saludos a la profesora. Nos comenta Carola Botcher. Ella pregunta: ¿es verdad que en el desierto de Atacama hay un gran porcentaje de calcio que puede haberse depositado por meteoritos? No tengo idea de eso. No había escuchado eso. Esa es una pregunta entonces para ahí. Sí, esa hay que averiguarlo, y si ella tiene la fuente puede mandar a ella para que explora el dato y ahí lo puedo yo perseguir un poquito. Muy importante lo que dice la doctora Millarca Valenzuela. En este momento hay muchas preguntas. Las preguntas que no alcancemos a contestar en esta transmisión de la charla, las podemos después contestar en los mismos comentarios. Millarca, usted hablaba en un momento, bueno, que la acumulación de meteoritos sucede en lugares que son particulares, como por ejemplo en el desierto, ¿cierto? En este sentido, ¿por qué es importante preservar los meteoritos en el desierto de Atacama? Muy buena pregunta y te la agradezco. ¿Cuál era el nombre de la que preguntaba? Aquí preguntó Daniela Calderón. Daniela, muchas gracias por la pregunta, porque eso ha sido mi batalla probablemente desde hace más de 10 años, dado que la importancia de los descubrimientos científicos tienen una patita, diría yo, que es la ciencia misma, en la cual estamos todos felices y todos celebramos, pero tiene otra patita que es poner a disposición de la comunidad coordenadas e información sobre estos que han sido nuestros hallazgos, y que desde el 2016, que fue el año que publicamos este paper sobre las altas densidades de meteoritos en el desierto de Atacama, vimos el cambio
abrupto de la cantidad de gente que empezó a viajar de todas partes del mundo a buscar meteoritos. Entonces, yo eso he estado desde ese mismo año haciendo así, pero ya mucha campaña en que el gobierno de alguna forma reconozca los meteoritos como un patrimonio. Bueno, la UNESCO los reconoció como patrimonio de la humanidad, pero obviamente cada país es autónomo para decidir cómo protege su patrimonio natural. Entonces, ha sido muy arduo tratar de generar esta conciencia primero de que es un tipo de roca único, pero ustedes tienen que tener en cuenta de que Chile, históricamente, su mayor producción de cosas son a través de las rocas. Entonces, está dentro del inconsciente colectivo que las rocas son para explotar, para tomar, pues son valiosas de alguna forma, entonces las podemos, no sé, obtener una ganancia económica de ellas. Pero lo que nosotros estamos planteando es que, ya que el flujo está dominado por un tipo predominante, que son los condritos ordinarios, que el procedimiento a lo mejor no es que todos los meteoritos tengan que estar guardados en un museo, sino que la gente que vaya a buscarlo tenga la conciencia, y muchos de los coleccionistas privados de Chile tienen esa conciencia, por suerte. El Museo del Meteorito ha sido desde el inicio el soporte para pasarnos muestras para estudiar y todo lo demás. Siempre han mandado parte de sus meteoritos a colecciones para que ningún científico no tenga la oportunidad de estudiar el meteorito que encontraron. Pero no todos se comportan de la misma forma. Entonces, eso es justamente lo que hay que normar. Y es la idea que actualmente ha rondado. Hemos mandado ya varios proyectos de ley de protección de meteoritos que se quedan estancados en alguna parte del proceso y no llegan a punto final. Entonces, actualmente está la reforma de la ley, la que se llama Ley de Monumentos Nacionales, está siendo cambiada por la Ley de Patrimonio, Ley del Patrimonio Cultural, y ahí es donde desde Serna Geomín, desde el año 2017, que estamos empujando, y desde la Sociedad Geológica, del Colegio Geólogo, de los paleontólogos, de muchas comunidades, estamos tratando de impulsar el que exista una categoría nueva que se llama patrimonio geológico. Y dentro de ese patrimonio geológico entran muchas líneas. Una son lugares, o sea, sectores en los cuales uno puede estudiar formaciones, la historia de la Tierra, etcétera, y también colecciones de objetos que son de interés científico, como son los meteoritos, como son los fósiles, como son las colecciones de minerales de los museos, etcétera. Entonces, esa es actualmente nuestra batalla, que todavía la estamos dando, y que la idea es que cada chileno sienta que, así como ustedes se sienten muy orgullosos de tener los cielos más limpios de todo el mundo, y que por eso todos los observatorios vienen acá a poner sus telescopios, también sintamos que somos únicos. Si nos comparamos con el resto de Sudamérica, somos el único lugar donde existen estas concentraciones tan grandes y anómalas de meteoritos, y no podemos dejar, o sea, es responsabilidad nuestra. No es, siempre como que la gente se enoja y dice, ay, los cazadores de meteoritos. En general, de eso ha habido siempre van a haber gente que le gusta coleccionar cosas. Eso no puede cambiar porque es parte de la naturaleza humana. Pero las normas son los que ponen los límites de las cosas, y eso nos compete a nosotros, no a ellos. Ellos hacen lo que, o sea, es lo mismo cuando uno se queja de las leyes, que al final son tan laxas que hacen que la gente sin infringir la ley haga cosas malas, que son malas para el medio ambiente o lo que sea. Es lo mismo. Entonces, la idea es que tengamos conciencia de eso y que nos pongamos los pantalones y digamos cuál va a ser la normativa para las expediciones que vienen a buscar meteoritos en Chile. Esa es mi posición. Muchas gracias, Bianca, por tu respuesta. Estoy leyendo acá algunos comentarios que nos están haciendo los usuarios y las usuarias, nuestro público. Dice, por ejemplo, Juan Luis Aravena, ¿qué museos hay en Chile que cuenten con meteoritos para el público? Gracias, profesora. Ya, el más espectacular es el Museo del Meteorito, que está en San Pedro de Atacama. O sea, actualmente yo creo que es una de las atracciones más interesantes
ahora que no está el museo arqueológico, antes era como el centro de donde todos iban cuando llegaban a San Pedro, era el museo arqueológico, que ahora no está habilitado. Yo creo que es una de las atracciones más interesantes de visitar en San Pedro de Atacama, el Museo del Meteorito, que está muy bien conservado, que además tiene, ¿cómo se llama?, audífonos que, o sea, están en varios idiomas, entonces toda la gente puede aprender, es muy didáctico para aprender sobre meteoritos. De hecho, tienen unos grandes que uno puede tocar los meteoritos, que yo creo que es una experiencia muy buena visitar ese museo. Además, en el Museo Geológico de Geomín tiene también una de sus vitrinas, tiene varios tipos de meteoritos, tiene también otros materiales que se generan por impactos, que en esta presentación no hablé nada de impactos, y esa también está en Santiago, en el metro Rodrigo de Araya, por Tiltil hacia arriba. Si uno pone en Google Museo Geológico, va a aparecer un puntito ahí en la calle Rodrigo de Araya con Tiltil, y a ese uno tiene que ir en horario de oficina, porque es una entidad pública, y ahí el museólogo puede hacerle una exposición. No solamente están los meteoritos, hay una exposición maravillosa de rocas y de minerales de Chile, así que ese es súper recomendado. Y también están en otros museos hay colecciones, como en el Museo Mineralógico de Copiapó también, que también lo pueden visitar, es un súper bonito museo. En el Museo de La Serena también debería haber, no estoy segura, ahí no les puedo decir. El Museo Humberto Fuenzalida, acá en Antofagasta, en la UCN, que actualmente está en remodelaciones, pero una vez que se reinaugure, también va a tener una vitrina dedicada a los meteoritos. Y también el Museo Geológico en la Universidad de Concepción también va a tener algunas muestras de meteoritos, y creo que esas son. No estoy segura si hay alguno más, pero esos son los que por lo menos yo estoy segura de que tienen. Entonces, en distintas partes, en distintas ciudades de nuestro país podemos ver en los museos los meteoritos. Claro, pero el más era el de San Pedro de Atacama. Aquí justamente en nuestra región de Antofagasta. Sí. Nos pregunta Valentina Valenzuela, ¿podrían los meteoritos clasificarse como una roca ígnea? Solamente algunos de ellos son ígneos, sí. O sea, ígneos en el sentido de que se formaron producto de procesos de anatexia, que se le llama cuando se funde la roca, y se generan separaciones y recristalización. Un porcentaje de ellos, pero que es menor, a menos del 10, más o menos como el 10% de los meteoritos pueden ser clasificados como ígneos. Muchas gracias. Nos preguntan también, hoy tenemos muchas preguntas, Miarca, en este momento. Muy bien, muy bien. Pero, nos preguntan, en el valle de meteoritos de Quillagua, ¿qué tipo de meteoritos cayeron? De Ricardo Pino. Lamentablemente, Ricardo, te tengo que contar que no son cráteres de impacto los que están en Quillagua. Se han encontrado meteoritos, pero no relacionados con los cráteres. Los cráteres son, al final, estructuras circulares de disolución de una roca que es muy fácil de disolver con agua. Entonces, si uno se da cuenta, están dentro de la cuenca del río Loa esas formaciones, y esas las estudiamos nosotros hace muchos años atrás. Hay una pequeña publicación en un congreso sobre esas estructuras y no corresponden a meteoritos, pero sí en sus pampas pueden ser encontrados meteoritos, como se encuentran en otros lugares del desierto de Atacama, pero no asociados a lo que se le llama como el campo de meteoritos de Quillagua. Y bueno, mira, estamos ya finalizando. Vamos con la última pregunta. Bueno, en este momento nos están viendo personas de distintas edades, como decía recién, de Antofagasta, de Chile y también, bueno, del mundo. Esta pregunta está muy interesante. ¿Qué rama de la geología habría que estudiar para ver estos temas? Esto va, claro, orientado a estudiantes, quizás de educación media, que en este momento quieran estudiar algo relacionado con los meteoritos. Dice, una especialización o alguna materia optativa. Saludos desde Argentina, Buenos Aires.
una gran charla, me gustó. Guillermo Fernando. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, como cualquier rama de la geología que se dedica a estudio de rocas, lo más fuerte corresponde a petrología, a geoquímica también. Eso yo creo que es lo dominante, mineralogía, cristalografía, todo ese sector que por lo menos en Chile no tenemos mucho en general, como es un país muy telúrico, tiene muchas cosas asociadas a riesgo volcánico, etcétera, y a grandes depósitos de minerales, la mineralogía está muy asociada a mineralogías de menas, de minerales que tienen algún valor económico. Entonces, de verdad, el estudio de meteoritos yo creo que es una especialización. Con mis colegas, tengo ya 4 colegas de diferentes universidades en las cuales trabajamos en conjunto para empezar a crear como esta área de forma más formal, porque hasta el momento la única forma en que hemos estado haciendo cursos de esto es a través de workshops que hacemos cada 1 año o cada 2 años. Y ahí llamamos a los estudiantes de últimos años que tengan, que de alguna forma su perfil sea más petrológico, geoquímico, mineralógico, y ellos entonces se entrenan durante 1 semana con nosotros para aprender a clasificar y desarrollan tesis de memorias de título, haciendo clasificación y buscando elementos específicos dentro de los meteoritos para desarrollar alguna hipótesis. Así que actualmente no existe, por ejemplo, el curso de meteoritos como tal, como que alguien vaya y lo tome en una universidad, pero la idea a futuro es que dentro de los cursos básicos de petrología en general, en este caso no es ni petrología ígnea, o sea, es un tipo de petrología mucho más general en la cual nos gustaría cubrir que todos los geólogos supieran algo de meteoritos, cosa de que después rápidamente descarten si les gusta o no, pero que sí, a la gente que sí les gusta, puedan partir desde muy antes a interiorizarse acerca de esto, porque son rocas muy, muy complejas, justamente porque no se crearon en un planeta, bueno, algunos sí, pero pocos, con condiciones muy diferentes a la formación de rocas en la Tierra. Entonces requiere un setting diferente mental para tratar de entender cómo se formaron estas rocas. Pero es una rama que, de verdad, si a ti te gusta la mineralogía, si te gusta, yo creo que las rocas más bacanas e interesantes, justamente por la complejidad que tienen y sobre todo por los procesos que uno puede interpretar a partir del estudio de sus mineralogías, de sus texturas, de su química, etc. Bianca, y en este sentido, ¿qué mensaje les harías llegar a los estudiantes, bueno, de aquí, de nuestro país, también del mundo, que estuvieran interesados en esta materia, en los meteoritos? ¿Qué mensaje les entregarías tú a ellos y a ellas? Bueno, como es un camino que no va, o sea, nadie los va a contratar, a no ser que haya mucho, que se extienda el tema de los museos de meteoritos y que la gente quiera contratar curadores. En general es una línea que va por el lado de la academia. Entonces, que requiere una preparación, o sea, sobre todo que en países como Chile, Argentina, en Argentina hay una gran especialista, María Eugenia Varela, que escribió el libro en español de meteoritos más bacán del universo. No, ya, yo soy siempre muy exagerada, pero es un excelente libro que cualquiera de ustedes que están en Argentina y que les guste este tema, traten de conseguirlo. Se llama Meteoritos, Ancestros, algo así como Ancestros Rocosos del Sistema Solar, algo así, pero si la buscan por la autora María Eugenia Varela, es el libro que nosotros ocupamos acá. Alguna vez alguno de mis estudiantes viajó a Argentina y se trajo un container con el libro que nos repartimos entre todos los que amamos los meteoritos. Entonces, eso, o sea, es fundamental
tratar de abrir la mente desde chicos a esas cosas que les gusta, porque es un camino largo y que no es fácil. O sea, bueno, casi nada es fácil en temas que son muy específicos, como en el caso de los meteoritos. Entonces, pero hay gente ahí, yo siento que el perfil tiene harto con una mezcla de visiones desde lo que es la astronomía y la geología. Hay gente que necesita, por ejemplo, terreno y como entender la cosa más, no sé, a mí yo viví las dos, he trabajado en geología regional y he trabajado en esto del laboratorio como rata de laboratorio. Ambas cosas me gustan mucho. El hecho de que en Atacama tengamos meteoritos hace que además hagamos terreno, pero en general los que estudian meteoritos no necesitan ir a terreno porque existen los repositorios en todo el mundo y uno puede hacer solicitud de material solamente para trabajar analíticamente en material. Entonces, la sugerencia es aprender inglés a temprana edad, porque todo está en inglés, y las oportunidades de becas, por ejemplo, la NASA tiene una escuela de verano que es para gente de pregrado, de carreras afines, o sea, astronomía, geofísica, geología, etcétera, pero que requiere que tengan muy buenas notas, que tengan un buen manejo del inglés y que ya tengan más o menos un background sobre las materias principales de no solamente meteoritos, también de ciencia planetaria. Entonces, mi recomendación es que si tienen esa como sensación interna de que es algo con lo cual podrían estar días sin dormir, eso yo creo que es bien importante. Así como, no sé, a algunos les encantan ciertos juegos de video y pueden estar, no sé, sin comer, sin dormir, porque les encanta. Es la misma sensación. Cualquier cosa que a ustedes se les olvide el tiempo, y esos son como, yo creo que mensajes de lo que, con lo que uno puede ser feliz, con lo que uno, aunque sea difícil, uno va a lograr como sobrellevarlo justamente porque tiene esta, yo le llamo como pasión, no sé, por algún conocimiento específico. Entonces, si ustedes reconocen eso, entonces denle tiempo y denle energía a eso que les gusta. Y háganse buenos en eso, porque a la larga, para entrar en esta otra categoría, tienen que ganarse becas de doctorado, tienen que salir a lo mejor al extranjero. Entonces, necesitan formarse y tener ese tipo de sueño en su mente sin que se frustre. O sea, que eso es difícil, pero uno lo va aprendiendo en el camino. Así que ese es como mi consejo a la gente que le gustaría seguir una carrera en meteorística. Muchas gracias, Millarca. Sin duda, muy buenos consejos, muy importante escuchar nuestras pasiones, nuestra voz interior y bueno, la pasión que tenemos y que tienen muchas personas por la ciencia, la tecnología y la innovación. Bueno, agradecemos entonces a la doctora Millarca Valenzuela y a todos los usuarios y a las usuarias que han estado participando activamente en esta charla. Los invitamos a indicar si esta actividad virtual les gustó, con un like, con un me encanta, también pueden dejar sus comentarios en la sección del Facebook Live. Y bueno, pueden compartir esta transmisión con sus amigos, sus amigas, sus familiares, para que todos y todas podamos aprender más sobre las rocas que caen del cielo. Los invitamos también a completar una encuesta que está fijada en los comentarios de esta transmisión y también en el mensaje de inicio, para que podamos conocer su opinión sobre esta charla y, por supuesto, la percepción que han tenido sobre esta interesante presentación. Para Explora Antofagasta agradece la participación de todos y todas ustedes. También agradecemos a Ciencia en Chile y Radio Red Global por transmitir esta iniciativa en sus redes sociales. Y bueno, y estén atentos y atentas a nuestras plataformas digitales, a nuestro sitio web www.explora.cl/Antofagasta, ya que próximamente tendremos nuevas charlas en vivo para toda la comunidad. Hasta pronto. ¡Chao!